Entonces, dentro de estas ideas de tener que consolidar, de verlos consolidados, obviamente estaba mi juicio. Estaba yo juzgando el comportamiento de estas personas con las mejores intenciones que ellos tenían de cambiar su vida, de sentirse en paz, de encontrar este amor propio, pero básicamente de encontrar un amor en un ser supremo y confiar en un ser supremo. Aclaro que este ser supremo para el catolicismo donde yo lo viví, aclaro desde donde yo lo viví, era alguien externo a ti que te venía a salvar o que te perdonaba tus pecados y que podía hacer. Pero a la vez se encontraba esta contradicción de un Dios egoico, el cual te iba a juzgar si te portabas mal, te iba a castigar si te portabas mal, si te iba a dar pruebas si te portabas mal. Y bueno, llegó a mí un video que se llama Zeitgeist, con Z, Zeitgeist. Te le recomiendo que lo veas. Este Zeitgeist empezó a ser como que la antítesis del catolicismo, o mejor dicho, la rebelión de un sistema de creencias cristiano o con un dogma, ¿va? El que sea el dogma, Krishna, Alá, Buda, Mahoma, como sea, ¿va? Todos estos Shiva, por dar otros ejemplos. Todo este sistema de pensamiento basándose en que somos la fuente somos un producto de la creación de Dios. No estaba funcionándome porque yo veía muchas incongruencias y yo le pedía a Dios y trataba de portarme bien para que no me castigara, para que no tuviera pruebas. Y realmente no existía coherencia ni en cómo es que yo hacía tan bien las cosas y cómo es que las cosas suceden de otra manera. Aunado a esto, pensando que Dios nos manda eso por algo, que no conocemos los designios de Dios, que Dios es maravilloso, que sus tiempos son sagrados. Toda esta teoría cristiana, católica, me empapó en ese rollo, ¿sabes? Entonces no encontré más que una forma de decir, voy a buscar el lado opuesto, debe haber algo más, o sea, debe haber algo diferente. Y empecé a crear mi propia versión de Dios, donde encontré libros importantes en mi desarrollo como Conversaciones con Dios, El poder de la hora de Eckhart Tolle, Conversaciones con Dios es de Neil Donald Walsh, el 1 y el 2, y creo que el 3 también lo leí, no recuerdo. El poder de la hora de Eckhart Tolle, buenísimo. Y así fueron apareciendo diferentes libros. Hay uno que se llama Yo soy Dios también, buenísimo. Y empezaron a apoyar varias teorías de mi parte, sobre todo con este resentimiento por el comportamiento del dogma, de las personas que formaban parte de este dogma, llámense sacerdotes, comunidad católica, cuando mi madre fallece, y la falta de apoyo por parte de ellos, la indiferencia, siendo que mi madre ofreció horas y horas de su trabajo al servicio de la iglesia para los feligreses, por decirlo así, o para sí, por decirlo de una forma, y no recibió una muerte de cuerpo presente, una misa, perdón, de cuerpo presente digna de alguien que haya ofrecido tanto tiempo, tanto dinero y que haya hecho tantas donaciones a la iglesia. Entonces, al haber dado cuenta de esa situación, dije por completo, yo me quiero deslindar de esta parte. Todavía mantuve cierto patrocinio en la iglesia para sus misiones guadalupanas, algo así, no me acuerdo qué se llamaban, porque mi mamá lo hacía, lo mantuve por unos cuantos años, pero después dije ya, a chingar a su madre. ¿Por qué? Porque yo quería recibir y no estaba recibiendo, ¿va? Entonces, estoy aclarando toda esta parte porque ahora yo definitivamente mi forma de pensar no está tan como te la estoy platicando en aquel entonces. Mi forma de creer ahora, mi forma de pensar, mi forma de proceder es distinta que aquella época, que esto que te estoy platicando. Así que pasa el tiempo, me convierto digamos, en agnóstico con esta mi propia versión de Dios, creo mi propia versión de Dios, un Dios más alivianado, más tranquilo, relajado, que no me juzga, que no me pide los domingos, que vaya a misa, bla, bla, bla. Pero para esto, para poder salirme, para poder deslindarme completamente, para no seguir creyendo, porque es una creencia, creyendo en estos castigos, en estas leyes de Dios supuestamente que establece el mundo humano, establece las leyes de Dios en sus códigos canónicos, en sus 10 mandamientos y toda esta parte, era muy difícil pensar que me iría bien si no estaba yo yendo a misa, si no me estaba confesando. Entonces mi comportamiento sigue siendo condicionado. Y ojo, porque esta es la parte fundamental del punto. Si tú tienes un comportamiento condicionado para que te vaya bien, en definitivamente no estás siendo auténtico y ahí estás perdiendo mucha autenticidad. Es decir, llevas una vida hipócrita. Una vida hipócrita donde tú te portas bien para que te vaya bien. Donde tú das bienes, le regalas a alguien algo para que tú recibas algo. Donde tú no puedes desprenderte por el solo hecho de dar y expandirte por generar amor o porque lo tienes ganas, sino que lo das con la intención de recibir.
donde te portas bien y la gente no le dices directamente lo que no te parece, sus cosas, o la confrontas, y tampoco le dices que la amas y todo, porque puedes generar malos pensamientos, porque puedes tener consecuencias graves. Donde no tienes sexo con una mujer que te gusta o con un hombre que te gusta, porque te puede ir mal, no tanto porque no quieras. ¿Sí me explico? Entonces está condicionado tu autenticidad o tu realmente benevolencia, no está a flor de piel, no la puedes expresar, sino estás condicionándote a manejarte por el ego, por miedo al castigo. No haces por miedo a que te vayan a castigar, a que te vayas a ir al infierno y todo ese rollo. Entonces, así fue como iba ya en esta etapa, nueva etapa del siendo agnóstico. Posteriormente, empiezo a ser más consciente de otras cosas. Llegan a mí lecturas más importantes, como más de otro perfil, como Osho, varios libros de Osho, de Jiddu Krishnamurti. Volteo para acá porque aquí tengo mis libros que no caben en el librero. Jiddu Krishnamurti, como el... Amor, Sexo y Castidad, lo leí 2 veces. Libros de Osho como Inteligencia, de Meditaciones, Mindfulness, no me acuerdo, varios títulos que son de estos 2 autores. Parecidos en su forma de proceder, parecidos en su forma de pensar, pero bueno, mucho más pacífico y relajado Jiddu Krishnamurti y mucho más agresivo y enojado Osho, ¿no? A final de cuentas, los dos tienen una historia distinta cuando al final de sus días. Y bueno, pues no voy a juzgar esa parte del ser humano que tiene su perspectiva. Pero en el proceso de leer estos libros me sirvió bastante para abrirme. Luego, en ese proceso, sigo con la idea de que es una ficción pensar que existe Dios y ya le llamo universo, ¿va? Entonces ahora ya que le llamo universo, siendo agnóstico, ahí es cuando me convierto en ateo. En ateo es donde pienso que no existe un Dios. Sin embargo, no fui del todo ateo, te lo aclaro, porque yo pensaba, él le llamaba universo. Ajá. Este universo en el cual quién sabe si haya una post-mortem, o sea, si haya una vida después de morir, una vida después de morir, no se llama post-mortem, pero bueno, una vida post-mortem. No lo sabía al 100, estaba como que dudoso y solo me enfocaba en vivir esta vida y al máximo y vivirla bien. Empezaba a ver la dualidad entre el bien y el mal y trataba de mantenerme neutral, sin embargo no. En esta dualidad, vamos a verlo de esta manera. Por lo general, y utilizo el ejemplo del plano cartesiano que ya la mayoría conoce, por lo menos las personas que han cursado primaria en México, o por decirlo, en la educación básica, saben lo que es positivo y negativo, ¿ok? Entonces, hablamos de lo positivo y negativo, pero también la dualidad, principalmente, hablamos de lo que mencionan como bien, cuál es el bien, y aquí cuál es el mal, ¿de acuerdo? Y con base en esto, es como realmente se genera este mundo, y este mundo donde existe esta dualidad entre el bien y el mal, aunque muchas corrientes filosóficas y formas o estilos de vida lo quieren mantener neutral, o en cero, o en la nada, realmente se vuelven complicados y un dogma requiere forzosamente de esta dualidad para tener seguidores, ¿va? Aclarándolo bien, si tú deseas tener seguidores como gente autómata, como gente sin juicio, que sean como borreguitos que te siguen y que quieren estar bien, tendrás que mostrarles que existe el bien y el mal y tratar de venderles la idea o que compren la idea de que siempre van a estar bien y que busquen el bien, solo el bien, sin darse cuenta que realmente dentro de esta dualidad ambas cosas están compaginando y conviviendo, intercambiándose todo el tiempo. Y que tu balance, del que me nombran muchas personas, más que nada no hablan de balance, hablan de equilibrio, el cual yo no soy experto en hablar de equilibrio, y ni siquiera fomento el equilibrio, se me hace para mí algo que no es coherente dentro de un pensamiento más allá de esta dualidad. El equilibrio al que dicen las personas, al que te invitan los coaches, al que te invitan los terapeutas, es el equilibrio entre el bien y el mal, o el equilibrio entre las dos fuerzas. ¿Sí? La fuerza que suma, la fuerza que resta, el equilibrio entre lo positivo y lo negativo, el equilibrio entre el amor y el miedo, el equilibrio entre el dar y recibir, y todo lo quieren clavar en esta dualidad. Ok. Cuando llegas a un punto en el que tratas de trabajar tanto, le inviertes tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta pasión, tantas horas para tratar de mantener el equilibrio en estas dos partes, tratar de ser lo más equilibrado, va a llegar un punto en que vas a tronar. Es en definitiva. Y es cuando aparecen todos tus programas desde la infancia
toda esa educación que recibiste de papá, mamá o quienes te hayan criado abuelos, y todas esas ideas acerca de debes hacer el bien siempre, debes, sí, pero ya te das cuenta a cierta edad, sobre todo pasando de los 40, donde viene el pinche caos. Actualmente ya va a pasar a partir de los 30, anteriormente era desde hasta los 50, ahora a mi época, a mi edad, a mi generación, por decirlo así, le tocó los 40 y a la generación millennial les va a tocar los 30, eso es un hecho. Y ya está pasando, o sea, la gente de millennial ya tiene 30 años. De hecho, tiene 30 hasta 40, por ahí. Entonces, fíjate, esta neutralidad te va, si no distingues que la dualidad no funciona, te va a generar un caos. Y aquí es donde viene el desarrollo personal, donde viene el crecimiento como persona, donde viene que ver hacia adentro y conectar con eso en tu interior, ¿va? Y bueno, seguimos con el proceso, ya cerramos el paréntesis. Cuando descubro esta dualidad, ahora me clavo del otro lado. Cuando digo que ya soy agnóstico y siendo que yo era un creyente ferviente católico, me clavaba de este lado. Pero ahora decido irme al lado opuesto para explorar más. De cualquier forma, me di cuenta que el bien que yo podía hacer ya estaba limitado, pero también ahora podía hacer mal. De cualquier manera, siempre me iba a rebotar hacia el otro lado. Por leyes de la física, la entropía. Revisa la teoría de la termodinámica y ve qué significa la entropía. Y la entropía es un juego constante entre estas dos partes en diferentes proporciones y en diferentes momentos. Pero la entropía la hacen ver como algo mal, sin embargo es parte del balance que requiere la dualidad del mundo. En un mundo sin entropía, sin caos, sin este desorden o de estos conflictos eventuales, no se experimenta, ¿va? Llego a ese punto de encontrarme con que yo soy el que se hace responsable de sí mismo, el que decide venir a este mundo, y ahora empiezo a pensar que yo elegí este juego. Que yo elijo este juego, que yo soy un ser, por decirlo así, que no podría explicar qué características tiene este ser, llamémosle espíritu o un ser superior. Yo soy un ser superior que elige este avatar, elige este cuerpo con estas características físicas, elige en qué familia nacer, elige a qué dedicarse, elige toda su historia y con quiénes va a interactuar a lo largo de su vida. Y así que como yo elijo el juego, ahora, ¿para qué elijo el juego? Pues porque ya lo viví varias veces y es un juego y me gusta que esta experiencia, la satisfacción de vivir este juego. No sé cuál sea, pero supuestamente allá el que tiene el joystick, el control remoto de mi cuerpo, de esta vida, es el que eligió este juego en este avatar. Y ese soy yo, esa es mi parte superior. Entonces sigo sosteniéndome a mí mismo como la parte suprema, como la parte que tiene claridad, y solamente trato de negociar conmigo mismo, guiarme a mí mismo a la mejor versión de mí, ¿va? Este es un avance en este pensamiento, sistema de pensamiento. Era un avance, y es un avance a comparación de cómo estaba yo viviendo, metidísimo en el dogma, ¿de acuerdo? Metidísimo en la religión católica. Y bueno, ya pasó este tema donde empiezo a ser agnóstico, empiezo a relajarme un poco y veo, y después llegan a mí ciertas cosas clave donde me permiten ver que sí existe la fuente, que existe el universo como fuente y que existe alguien creador. Y ahí es donde me explota el cerebro súper cabrón. Porque no es como entrar en una religión donde te pasa que hay algunos alcohólicos o gente adicta que le enseñan el cristianismo, le enseñan el catolicismo y se clavan en esos grupos de autoayuda basándose en culparse a sí mismos por todo lo que le han regado y que ahora quieren ser unos buenos seres y que sin ayuda de Dios no van a lograrlo y que Dios los tiene que ayudar. Y que Dios sabe estos errores tremendos que cometen ellos que dicen, a mi forma de ver, no los voy a juzgar. Ese error en su percepción, que es decir que yo no soy nada sin Dios, yo no valgo nada sin Dios, no soy digno de que me ayudes, es que yo soy tu esclavo, tú te amo, me amas, te amo mucho, bla, 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 alabanzas y alabanzas y alabanzas, ¿va? Entonces no se trata de esa parte, ni lo quiero ver desde ahí, ni siquiera voy a tocar el tema de las alabanzas. Porque eso lo tenía muy bien estructurado cuando era ateo. Y sabía perfectamente que las alabanzas eran como un lamebotas. Como alguien que está de lambiscón con alguien. Y diría yo, pues si yo tengo un hijo, yo no quiero que mi hijo esté todo el tiempo, papá, tú eres lo máximo, tú eres muy bueno. No, eso me aburriría y me caería gordo. O sea, no quiero ni que me haga misas, ni que me haga sacrificios, ni que me... Va. Tampoco que me esté pidiendo cosas todo el tiempo. Entonces, eso es desde el punto de vista agnóstico. Ahora, regreso a esta parte, donde encuentro y me doy
cuenta de que existe algo súper chido. Algo que me empieza a dar mucha paz. Sobre todo como porque me empezó a dar mucha paz. Dije, por aquí debe haber algo importante que ver. ¿Y qué es esta parte importante en la cual podría haber? Chécate esto. Es un libro que se llama Volver al Amor. Es el libro Volver al Amor de Marianne Williamson. Esto está aquí a la mano. Este libro ya está bastante arrugadito y cuyo he leído varias veces. 5 veces. Aquí anoté todas las veces que lo he leído. Al final suelo escribir y decir, leído segunda vez por Juan Emilio Cornejo en abril del 22. Leído tercera vez el 9 de agosto del 22. Leído cuarta vez el 31 de marzo del 23. Y leído por quinta vez el 22 de mayo del 23. Ese libro te expande. Empieza a darte cuenta que sí existe la posibilidad de que no tengas que sostenerte tú totalmente. De que sí hay cosas que no conoces como toda tu vida desde que naciste, desde el vientre de mamá, o desde que naciste, ponle, no la conoces, no te acuerdas. Entonces hay algo supremo que se encarga de hacer que todo eso esté en orden. Hay algo que mantiene todo unido de alguna forma. Porque aunque lo mantiene todo unido, según la física, nada se puede tocar. Aunque yo sienta que me estoy tocando, no me puedo tocar. Hay un espacio micrométrico o milimétrico entre cada átomo, ¿va? Entre cada molécula, perdón. Entonces, esto revísalo con la física. Es un estudio científico que hicieron. Así que, ¿qué hace que todo se mantenga unido? Pues es esa parte que le llamaron en la física la partícula divina, ¿va? Así le pusieron. Unos le llaman la partícula de Dios, ¿va? Pero dejémoslo de esta manera. La física cuántica, junto con esta parte de la física que habla de la partícula divina, empezamos a hacer una unión. Empiezan a tener mucho sentido toda esta cuestión de Dios, el universo, la fuente, ¿va? Y entonces, yo ahora creo fielmente, y no es que crea como tal, sino que lo experimento, esta comunicación que existe de mi cuerpo con mi espíritu, llamémosle Espíritu Santo por utilizar un término que me adecua muy bien, o esta parte mente divina, digamos que es la misma, y con Dios, que es la fuente. Aparte, Dios es muchos conceptos, pero no quiero conceptualizar esto. Cuando leo este libro 5 veces, en ese inter me encuentro un buen amigo, Sergio Sánchez, al cual estoy súper agradecido, tremendamente agradecido, un gran amigo. Él me regala este libro, La desaparición del universo, de Gary Renard. No, bueno, ¿qué te digo? Tremendo librazo, tremendo librazo. Este libro lo leí la primera vez en diciembre del 23 y la segunda vez en febrero del 24. Este libro me voló el cerebro, más aún. Me clavé en la cuestión de la culpa y el perdón y empecé a identificar que la verdadera paz se puede únicamente encontrar por medio del perdón y de no culparte, de trascender la culpa hacia ti, y que siempre nos estamos proyectando en los demás. Que este bien y el mal ya son unas cosas muy pequeñita, que esto realmente no es nada, y te vas a algo más distinto, con una perspectiva distinta, y trasciendes esto. O sea, esto que se llama la dualidad, ¿sí? Esta dualidad ya la mandas a volar. Entonces te encuentras tú en una postura totalmente distinta, donde empiezas a distinguir que aquí, que cuando tú, vamos a hacer esta división, vamos a separarte, no separar, vamos a hacer la línea, y cuando tienes la mente divina, entonces Dios elige comunicarse contigo. Porque es como cuando hablan en el catolicismo o en la Biblia, hablan de la parábola del hijo pródigo. Es una analogía muy óptima que hacen para que entienda el ser humano acerca de cómo es que tú decidiste vivir esta experiencia humana. Entonces tú decides entrar a este cuerpo, ¿va? Tú dices, yo quiero estar en un cuerpo experimentando la vida. Pero entonces aquí sucede algo que dice Dios, para que voy a mandarte a alguien que te ayude en este proceso y que te guíe, porque yo no quiero interferir en tu desarrollo, yo no quiero interferir en lo que tú quieras. Tú puedes elegir lo que quieras del mundo,
Para la mente humana es difícil comprender porque la mente humana que se apega a los hijos no lo podría comprender, pero una mente humana que podría dejar a sus hijos en total libertad de elegir y de desarrollarse y de hacer de su vida lo que quisieran, haría como el padre del hijo pródigo, que le dijo, ten tu herencia, padre, dame mi herencia y me quiero ir, esa es tu herencia y lárgate, haz lo que tú quieras, lo dejó en paz. Así que te deja en paz y te dice libre de pensar lo que quieras. Tal vez no existe el libre albedrío como tal en esencia porque estamos dentro de un sistema económico, me queda muy claro, un sistema político, me queda muy claro, pero sí te da la libertad de elección posteriormente, cuando tú empiezas a ser más consciente. Te dice, haz lo que quieras, pero voy a crear algo que le voy a llamar Espíritu Santo, por ponerle un nombre, claro, no te claves con lo santo esto, pero este Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a ser la comunicación directa de Dios conmigo y con tu cuerpo. Ahora, en tu cuerpo quiero que sepas algo. La única forma en que va a poder existir tu cuerpo es porque va a haber una mente. Y esta mente es la que se identifica con el cuerpo. Esta mente le llamamos ego. El ego es la mente-cuerpo unidos. Punto. Que se siente separado del otro. Pero aquí yo veo una parte muy importante. Aquí está el Hijo de Dios, por decirlo así. El Hijo de Dios, por decirlo así, el cual también puede ser esa comunicación, pero la comunicación directa es entre estos dos. Él podría sentirse como esto, pero no va a escucharlo tal cual, solo si quiere. Él no puede gritarle porque él le dice, tú eres libre. Cuando tú regreses a la fuente, cuando regreses a casa, por decirlo así, tú ya no vas a necesitar la asesoría o la comunicación por medio de este. Pero ¿cómo va a suceder eso? La única forma en que eso suceda es cuando este Hijo de Dios pueda distinguir que su cuerpo y su ego no son él. Tú no eres tu cuerpo ni tu ego. ¿De acuerdo? Tú eres otra persona con un espíritu que es el Hijo de Dios, que es ese espíritu, que es lo mismo que todo esto junto. Y ahí es donde no entra nuestra capacidad de razonamiento, porque todo lo queremos explicar desde la 3D. La 3D es este mundo dual. Aquí está. Este mundo dual, llamándole 3D, queremos explicarlo todo desde ahí, desde lo tangible y lo intangible. Y nuestra capacidad de entendimiento es muy corta. Pero cuando logras entrar y darte la oportunidad de leer este tipo de autores como Gary Reinhardt y otros más, ahora mismo estoy en un curso de milagros, el cual recomiendo muchísimo. Lee física cuántica. Te empieza a abrir la perspectiva de otras cosas. Y eso es como lo que me ha permitido a mí regresar a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es esta. Mi fuente es que hay cosas que no logro ver, que no logro, porque mi visión de cuerpo-mente solo veo lo que está aquí cerca. Sin embargo, dentro de mi intuición y mi capacidad como Hijo de Dios o como Espíritu Santo, puedo percibir desde aquí qué es lo que está viviendo mi pareja, qué es lo que está viviendo mis hijos, qué es lo que está viviendo la familia. Pero como estoy muy limitado por cuerpo-mente, entonces no logro ver más allá y se complica mi existencia. Empiezo a ver problemas donde no hay problemas. Empiezo a querer llamar la atención. Empiezo a tener un concepto de cuerpo-mente y empiezo a exigir respeto de los demás. Empiezo a querer tener mejores bienes. Empiezo a querer tener abundancia económica. Empiezo a querer tener mucha riqueza y a veces me puedo empezar a alejar realmente de la esencia de lo que es vivir. La esencia de lo que es vivir es esta trilogía o esta trinidad maravillosa en la cual tú experimentas esta vida sin el apego a lo material, sin el apego a la dualidad. Y es ahí donde entra la paz, y hay una paz mucho más profunda que puedes estar experimentando constantemente. Y esto es regresar para mí a la fuente, donde ahora sé que existe un Dios, porque lo experimento. Ahora sé y experimento el Espíritu Santo. Cuando yo no tengo la posibilidad de tener claro mi pensamiento, le digo, Espíritu Santo, te encargo de esto, te delego esta situación, e inmediatamente surgen claridad en mis pensamientos y surge como un milagro. Un milagro es un cambio de mi percepción y ahora digo, wow, no había visto esto. Y gracias a esto es que ahora puedo ayudar a mis clientes a tener ese cambio de percepción. Es como un milagro que les ofrezco a ellos y que ellos hacen. Gracias a que yo le pido, Espíritu Santo, ayúdame a guiar esta sesión, a que suceda esto
y el que tenga un cambio de percepción. Ayúdame en esta sesión a que suceda ese milagro, que es el cambio de percepción. El milagro es dejar de salir de la dualidad y pensar en el bien y el mal y verlo como algo distinto. Ese es el milagro. Ese es llegar a la fuente. Y a eso es a lo que invita un curso de milagros. Te recomiendo que lo lleves a cabo, que lo vivas y que lo experimentes. Y me encuentro en ese proceso. Ahora que estoy en un curso de milagros, fui a una sesión con coach Arcelia y me explicó que está leyendo un curso de milagros, que ella lleva 20 años haciendo esto, la claridad. Lo compartí con un amigo de ella ahí, un alumno de ella. Está súper padre esa plática. Y me hablaron de que estaban llevando un libro. Primero quiero enseñarte el curso de milagros, la portada del curso de milagros. Lo traigo por todos lados y lo tengo hasta en mi Kindle, en mi celular con Kindle. Ya está bien usadito. Y voy en la 79, en la lección 79. Estoy leyendo un libro, el texto también, en la página 400. Leí ya el manual de psicoterapia, también leí el manual para el maestro, adicionales y todo. Entonces estoy súper clavado en esto. Me encanta lo que está pasando porque me estoy percibiendo desde otra forma, fuera de la forma. Ya no me estoy identificando tanto con la forma. Y ahora llega esto. En el Inter, en lo que estoy porque pues, a veces soy medio inquieto y me da por leer varios libros al mismo tiempo. Este libro de 2000 y tantas páginas se me hace muy atractivo. El solo tamaño es como que me dan ganas de hacerlo. Y bueno, voy a continuar acá. ¿Va? Te voy a platicar posteriormente cómo está yendo este tema. Te recomiendo que vayas a un curso de milagros. Te recomiendo que vayas a un guía, a un curso, a un grupo donde te enseñen cómo leerlo o hazlo tú solo. Como sea, no hay formato real como tal. Agarra el libro y en el prólogo te va a explicar cómo debes hacerle. Y si no, cómo se te salga. Va. No debe haber una regla, no debe haber una forma tal cual, simplemente ahí está. Y después también hay otros libros que también, gracias a Covadonga Pérez Lozano, es un libro de Yeshua, la vía del corazón. También esos libros están buenísimos, ¿va? Y pues bueno, te mando un abrazote, gracias por ver estos videos. Si te late, suscríbete, compártelo y bueno, pues ahí estamos. Pásala chido. Entonces, dentro de estas ideas de tener que consolidar, de verlos consolidados, obviamente estaba mi juicio. Estaba yo juzgando el comportamiento de estas personas con las mejores intenciones que ellos tenían de cambiar su vida, de sentirse en paz, de encontrar este amor propio, pero básicamente de encontrar un amor en un ser supremo y confiar en un ser supremo. Aclaro que este ser supremo para el catolicismo, donde yo lo viví, desde donde yo lo viví, era alguien externo a ti que te venía a salvar o que te perdonaba tus pecados y que podía hacer. Pero a la vez se encontraba esta contradicción de un Dios egoico
el cual te iba a juzgar si te portabas mal, te iba a castigar si te portabas mal, si te iba a dar pruebas si te portabas mal. Y bueno, llegó a mí un video que se llama Zeitgeist, con Z, Zeitgeist. Te le recomiendo que lo veas. Este Zeitgeist empezó a ser como que la antítesis del catolicismo, o mejor dicho, la rebelión de un sistema de creencias cristiano o con un dogma, ¿va? El que sea el dogma, Krishna, Alá, Buda, Mahoma, como sea, ¿va? Todos estos Shiva, por dar otros ejemplos. Todo este sistema de pensamiento basándose en que somos la fuente somos un producto de la creación de Dios. No estaba funcionándome porque yo veía muchas incongruencias y yo le pedía y le pedía a Dios y trataba de portarme bien para que no me castigara, para que no tuviera pruebas. Y realmente no existía coherencia ni en cómo es que yo hacía tan bien las cosas y cómo es que las cosas suceden de otra manera. Aunado a esto, pensando que Dios nos manda eso por algo, que no conocemos los designios de Dios, que Dios es maravilloso, que sus tiempos son sagrados. Toda esta teoría cristiana, católica, me empapó en ese rollo, ¿sabes? Entonces no encontré más que una forma de decir, voy a buscar el lado opuesto, debe haber algo más, o sea, debe haber algo diferente. Y empecé a crear mi propia versión de Dios, donde encontré libros importantes en mi desarrollo como Conversaciones con Dios, El poder de la hora de Eckhart Tolle, Conversaciones con Dios es de Neil Donald Walsh, el 1 y el 2, y creo que el 3 también lo leí, no recuerdo. El poder de la hora de Eckhart Tolle, buenísimo. Y así fueron apareciendo diferentes libros. Hay uno que se llama Yo soy Dios también, buenísimo. Y empezaron a apoyar varias teorías de mi parte, sobre todo con este resentimiento por el comportamiento del dogma, de las personas que formaban parte de este dogma, llámense sacerdotes, comunidad católica, cuando mi madre fallece, y la falta de apoyo por parte de ellos, la indiferencia, siendo que mi madre ofreció horas y horas de su trabajo al servicio de la iglesia para los feligreses, por decirlo así, o para sí, por decirlo de una forma, y no recibió una muerte de cuerpo presente, una misa, perdón, de cuerpo presente digna de alguien que haya ofrecido tanto tiempo, tanto dinero y que haya hecho tantas donaciones a la iglesia. Entonces, al haber dado cuenta de esa situación, dije, por completo, yo me quiero deslindar de esta parte. Todavía mantuve cierto patrocinio en la iglesia para sus misiones guadalupanas, algo así, no me acuerdo qué se llamaban, porque mal lo hacía, lo mantuve por unos cuantos años, pero después dije ya, a chingar a su madre. ¿Por qué? Porque yo quería recibir y no estaba recibiendo, ¿va? Entonces, estoy aclarando toda esta parte porque ahora yo definitivamente mi forma de pensar no está tan como te la estoy platicando en aquel entonces. Mi forma de creer ahora, mi forma de pensar, mi forma de proceder es distinta que aquella época, que esto que te estoy platicando. Así que pasa el tiempo, me convierto en agnóstico con esta mi propia versión de Dios, creo mi propia versión de Dios, un Dios más alivianado, más tranquilo, relajado, que no me juzga, que no me pide los domingos, que vaya a misa, bla, bla, bla. Pero para esto, para poder salirme, para poder deslindarme completamente, para no seguir creyendo, porque es una creencia, creyendo en estos castigos, en estas leyes de Dios supuestamente que establece el mundo humano, establece las leyes de Dios en sus códigos canónicos, en sus 10 mandamientos y toda esta parte, era muy difícil pensar que me iría bien si no estaba yo yendo a misa, si no me estaba confesando. Entonces mi comportamiento sigue siendo condicionado. Y ojo, porque esta es la parte fundamental del punto. Si tú tienes un comportamiento condicionado para que te vaya bien, en definitivamente no estás siendo auténtico y ahí estás perdiendo mucha autenticidad. Es decir, llevas una vida hipócrita. Una vida hipócrita donde tú te portas bien para que te vaya bien. Donde tú das bienes, le regalas a alguien algo para que tú recibas algo. Donde tú no puedes desprenderte por el solo hecho de dar y expandirte, por generar amor o porque lo tienes ganas, sino que lo das con la intención de recibir. Donde te portas bien y la gente no le dices directamente lo que no te parece, sus cosas, o la confrontas. Y tampoco le dices que la amas y todo, porque puedes generar malos pensamientos, porque puedes tener consecuencias graves. Donde no tienes sexo con una mujer que te gusta o con un hombre que te gusta, porque te puede ir mal, no tanto porque no quieras. ¿Sí me explico? Entonces está condicionado tu autenticidad o tu realmente benevolencia, no está a flor de piel, no la puedes expresar, sino estás condicionándote a manejarte por el ego, por miedo al castigo. No haces por miedo a que te vayan a castigar, a que te vayas a ir al infierno y todo ese rollo.
Entonces, así fue como iba ya en esta etapa, nueva etapa siendo agnóstico. Posteriormente, empiezo a ser más consciente de otras cosas. Llegan a mí lecturas más importantes, como más de otro perfil, como Osho, varios libros de Osho, de Jiddu Krishnamurti. Volteo para acá porque aquí tengo mis libros que no caben en el librero. Jiddu Krishnamurti, como el, Amor, Sexo y Castidad, lo leí 2 veces. Libros de Osho como Inteligencia, de Meditaciones, Mindfulness, no me acuerdo, varios títulos que son de estos 2 autores. Parecidos en su forma de proceder, parecidos en su forma de pensar, pero bueno, mucho más pacífico y relajado Jiddu Krishnamurti y mucho más agresivo y enojado Osho, ¿no? A final de cuentas, los dos tienen una historia distinta cuando al final de sus días. Y bueno, pues no voy a juzgar esa parte del ser humano que tiene su perspectiva. Pero en el proceso de leer estos libros me sirvió bastante para abrirme. Luego, en ese proceso, sigo con la idea de que es una ficción pensar que existe Dios y ya le llamo universo, ¿va? Entonces ahora ya que le llamo universo, siendo agnóstico, ahí es cuando me convierto en ateo. En ateo es donde pienso que no existe un Dios. Sin embargo, no fui del todo ateo, te lo aclaro, porque yo pensaba, él le llamaba universo. Ajá. Este universo en el cual quién sabe si haya una post-mortem, o sea, si haya una vida después de morir, una vida después de morir, no se llama post-mortem, pero bueno, una vida post-mortem. No lo sabía al 100, estaba como que dudoso y solo me enfocaba en vivir esta vida y al máximo y vivirla bien. Empezaba a ver la dualidad entre el bien y el mal y trataba de mantenerme neutral, sin embargo no. En esta dualidad, vamos a verlo de esta manera. Por lo general, y utilizo el ejemplo del plano cartesiano que ya la mayoría conoce, por lo menos las personas que han cursado primaria en México, o por decirlo, en la educación básica, saben lo que es positivo y negativo, ¿ok? Entonces, hablamos de lo positivo y negativo, pero también la dualidad, principalmente, hablamos de lo que mencionan como bien. ¿Cuál es el bien? Y aquí, ¿cuál es el mal? ¿De acuerdo? Y con base en esto, es como realmente se genera este mundo. Y este mundo donde existe esta dualidad entre el bien y el mal, aunque muchas corrientes filosóficas y formas o estilos de vida lo quieren mantener neutral, o en cero, o en la nada, realmente se vuelven complicados y un dogma requiere forzosamente de esta dualidad para tener seguidores, ¿va? Aclarándolo bien, si tú deseas tener seguidores como gente autómata, como gente sin juicio, que sean como borreguitos que te siguen y que quieren estar bien, tendrás que mostrarles que existe el bien y el mal y tratar de venderles la idea o que compren la idea de que siempre van a estar bien y que busquen el bien, solo el bien, sin darse cuenta que realmente dentro de esta dualidad ambas cosas están compaginando y conviviendo, intercambiándose todo el tiempo. Y que tu balance, del que nombran muchas personas, más que nada no hablan de balance, hablan de equilibrio, el cual yo no soy experto en hablar de equilibrio, y ni siquiera fomento el equilibrio, se me hace para mí algo que no es coherente dentro de un pensamiento más allá de esta dualidad. El equilibrio al que dicen las personas, al que te invitan los coaches, al que te invitan los terapeutas, es el equilibrio entre el bien y el mal, o el equilibrio entre las dos fuerzas. ¿Sí? La fuerza que suma, la fuerza que resta. El equilibrio entre lo positivo y lo negativo. El equilibrio entre el amor y el miedo. El equilibrio entre el dar y recibir. Y todo lo quieren clavar en esta dualidad. Ok. Cuando llegas a un punto en el que tratas de trabajar tanto, le inviertes tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta pasión, tantas horas para tratar de mantener el equilibrio en estas dos partes, tratar de ser lo más equilibrado, va a llegar un punto en que vas a tronar. Es en definitiva. Y es cuando aparecen todos tus programas desde la infancia, toda esa educación que recibiste de papá, mamá o quienes te hayan creado abuelos, y todas esas ideas acerca de debes hacer el bien siempre, debes, sí, pero ya te das cuenta a cierta edad, sobre todo pasando de los 40, donde viene el pinche caos. Actualmente ya va a pasar a partir de los 30, anteriormente era hasta los 50, ahora a mi época, a mi edad, a mi generación, por decirlo así, le tocó los 40 y a la generación millennial les va a tocar los 30, eso es un hecho. Y ya está pasando, o sea, la gente de millennial ya tiene 30 años. De hecho, tiene 30 hasta 40, por ahí. Entonces, fíjate,
esta neutralidad te va, si no distingues que la dualidad no funciona, te va a generar un caos. Y aquí es lo que viene, donde viene el desarrollo personal, donde viene el crecimiento como persona, donde viene que ver hacia adentro y conectar con eso en tu interior, ¿va? Y bueno, seguimos con el proceso, ya cerramos el paréntesis. Cuando descubro esta dualidad, ahora me clavo del otro lado. Cuando digo que ya soy agnóstico, y siendo que yo era un creyente ferviente católico, me clavaba de este lado. Pero ahora decido irme al lado opuesto para explorar más. De cualquier forma, me di cuenta que el bien que yo podía hacer ya estaba limitado, pero también ahora podía hacer mal. De cualquier manera, siempre me iba a rebotar hacia el otro lado. Por leyes de la física, la entropía. Revisa la teoría de la termodinámica y ve qué significa la entropía. Y la entropía es un juego constante entre estas dos partes en diferentes proporciones y en diferentes momentos. Pero la entropía la hacen ver como algo mal, sin embargo es parte del balance que requiere la dualidad del mundo. En un mundo sin entropía, sin caos, sin este desorden o de estos conflictos eventuales, no se experimenta, ¿va? Llego a ese punto de encontrarme con que yo soy el que se hace responsable de sí mismo, el que decide venir a este mundo, y ahora empiezo a pensar que yo elegí este juego. Que yo elijo este juego, que yo soy un ser, por decirlo así, que no podría explicar qué características tiene este ser, llamémosle espíritu o un ser superior. Yo soy un ser superior que elige este avatar, elige este cuerpo con estas características físicas, elige en qué familia nacer, elige a qué dedicarse, elige toda su historia y con quiénes va a interactuar a lo largo de su vida. Y así que como yo elijo el juego, ahora, ¿para qué elijo el juego? Pues porque ya lo viví varias veces y es un juego y me gusta que esta experiencia, la satisfacción de vivir este juego. No sé cuál sea, pero supuestamente allá el que tiene el joystick, el control remoto de mi cuerpo, de esta vida, es el que eligió este juego en este avatar. Y ese soy yo, esa es mi parte superior. Entonces sigo sosteniéndome a mí mismo como la parte suprema, como la parte que tiene claridad, y solamente trato de negociar conmigo mismo, guiarme a mí mismo a la mejor versión de mí, ¿va? Este es un avance en este pensamiento, sistema de pensamiento. Era un avance, y es un avance a comparación de cómo estaba yo viviendo, metidísimo en el dogma, ¿de acuerdo? Metidísimo en la religión católica. Y bueno, ya pasó este tema donde empiezo a ser agnóstico, empiezo a relajarme un poco y veo, y después llegan a mí ciertas cosas clave donde me permiten ver que sí existe la fuente, que existe el universo como fuente y que existe alguien creador. Y ahí es donde me explota el cerebro súper cabrón. Porque no es como entrar en una religión donde te pasa que hay algunos alcohólicos o gente adicta que le enseñan el cristianismo, le enseñan el catolicismo y se clava en esos grupos de autoayuda basándose en culparse a sí mismos por todo lo que le han regado y que ahora quieren ser unos buenos seres y que sin ayuda de Dios no van a lograrlo y que Dios los tiene que ayudar. Y que Dios sabe, estos errores tremendos que cometen ellos que dicen, a mi forma de ver, no los voy a juzgar. Ese error en su percepción, que es decir que yo no soy nada sin Dios, yo no valgo nada sin Dios, no soy digno de que me ayudes, es que yo soy tu esclavo, tú te amo, me amas, te amo mucho, bla, 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 alabanzas y alabanzas y alabanzas, ¿va? Entonces no se trata de esa parte, ni lo quiero ver desde ahí, ni siquiera voy a tocar el tema de las alabanzas. Porque eso lo tenía muy bien estructurado cuando era ateo. Y sabía perfectamente que las alabanzas eran como un lamebotas, como alguien que está ahí de lambiscón con alguien. Y diría yo, pues si yo tengo un hijo, yo no quiero que mi hijo esté todo el tiempo, papá, tú eres lo máximo, tú eres muy bueno. No, eso me aburriría y me caería gordo. O sea, no quiero ni que me haga misas, ni que me haga sacrificios, ni que me... Va, tampoco que me esté pidiendo cosas todo el tiempo. Entonces, eso es desde el punto de vista agnóstico. Ahora, regreso a esta parte, donde encuentro y me doy cuenta de que existe algo súper chido. Algo que me empieza a dar mucha paz. Sobre todo como porque me empezó a dar mucha paz. Dije, por aquí debe haber algo importante que ver. ¿Y qué es esta parte importante en la cual podría haber? Chécate esto. Es un libro que se llama Volver al Amor. Es el libro Volver al Amor de Marianne Williamson. Esto está aquí a la mano. Va. Este libro ya está bastante arrugadito y cuyo he leído varias veces, 5 veces,
Aquí anoté todas las veces que lo he leído. Al final suelo escribir y decir, leído segunda vez por Juan Emilio Cornejo en abril del 22. Leído tercera vez el 9 de agosto del 22. Leído cuarta vez el 31 de marzo del 23. Y leído por quinta vez el 22 de mayo del 23. Ese libro te expande. Empieza a darte cuenta que sí existe la posibilidad de que no tengas que sostenerte tú totalmente. De que sí hay cosas que no conoces como toda tu vida desde que naciste, desde el vientre de mamá, o desde que naciste, ponle, no la conoces, no te acuerdas. Entonces hay algo supremo que se encarga de hacer que todo eso esté en orden. Hay algo que mantiene todo unido de alguna forma. Porque aunque lo mantiene todo unido, según la física, nada se puede tocar. Aunque yo sienta que me estoy tocando, no me puedo tocar. Hay un espacio micrométrico o milimétrico entre cada átomo, ¿va? Entre cada molécula, perdón. Entonces, esto revísalo con la física. Es un estudio científico que hicieron. Así que, ¿qué hace que todo se mantenga unido? Pues es esa parte que le llamaron en la física la partícula divina, ¿va? Así le pusieron. Unos le llaman la partícula de Dios, ¿va? Pero dejémoslo de esta manera. La física cuántica, junto con esta parte de la física que habla de la partícula divina, empezamos a hacer una unión, empiezan a tener mucho sentido toda esta cuestión de Dios, el universo, la fuente, ¿va? Y entonces, yo ahora creo fielmente, y no es que crea como tal, sino que lo experimento, esta comunicación que existe de mi cuerpo con mi espíritu, llamémosle Espíritu Santo por utilizar un término que me adecua muy bien, o esta parte mente divina, digamos que es la misma, y con Dios, que es la fuente. Aparte, Dios es muchos conceptos, pero no quiero conceptualizar esto. Cuando leo este libro 5 veces, en ese ínter me encuentro un buen amigo, Sergio Sánchez, al cual estoy súper agradecido, tremendamente agradecido, un gran amigo. Él me regala este libro, La desaparición del universo, de Gary Renard. No, bueno, ¿qué te digo? Tremendo librazo, tremendo librazo. Este libro lo leí la primera vez en diciembre del 23 y la segunda vez en febrero del 24. Este libro me voló el cerebro, más aún. Me clavé en la cuestión de la culpa y el perdón y empecé a identificar que la verdadera paz se puede únicamente encontrar por medio del perdón y de no culparte, de trascender la culpa hacia ti, y que siempre nos estamos proyectando en los demás. Que este bien y el mal ya son unas cosas de muy pequeñita, que esto realmente no es nada, y te vas a algo más distinto, con una perspectiva distinta, y trasciendes esto. O sea, esto que se llama la dualidad, ¿sí? Esta dualidad ya la mandas a volar. Y entonces te encuentras tú en una postura totalmente distinta, donde empiezas a distinguir que aquí, que cuando tú, vamos a hacer esta división, vamos a separarte, no separar, vamos a hacer la línea, y cuando tienes la mente divina, entonces Dios elige comunicarse contigo, porque es como cuando hablan en el catolicismo o en la Biblia, hablan de la parábola del hijo pródigo. Es una analogía muy óptima que hacen para que entienda el ser humano acerca de cómo es que tú decidiste vivir esta experiencia humana. Entonces tú decides entrar a este cuerpo, ¿va? Tú dices, yo quiero estar en un cuerpo experimentando la vida. Pero entonces aquí sucede algo que dice Dios, para que voy a mandarte a alguien que te ayude en este proceso y que te guíe, porque yo no quiero interferir en tu desarrollo, yo no quiero interferir en lo que tú quieras. Tú puedes elegir lo que quieras del mundo. Para la mente humana es difícil comprender, porque la mente humana que se apega a los hijos no lo podría comprender, pero una mente humana que podría dejar a sus hijos en total libertad de elegir y de desarrollarse y de hacer de su vida lo que quisieran, haría como el padre del hijo pródigo, que le dijo, ten tu herencia, padre, dame mi herencia y me quiero ir, esa es tu herencia y lárgate, haz lo que tú quieras. Lo dejó en paz. Así que te deja en paz y te dice libre de pensar lo que quieras. Tal vez no existe el libre albedrío como tal en esencia, porque estamos dentro de un sistema económico, me queda muy claro,
un sistema político, me queda muy claro, pero sí te da la libertad de elección posteriormente, cuando tú empiezas a ser más consciente. Te dice, haz lo que quieras, pero voy a crear algo que le voy a llamar Espíritu Santo, por ponerle un nombre, claro, no te claves con lo santo esto, pero este Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a ser la comunicación directa de Dios conmigo y con tu cuerpo. Ahora, en tu cuerpo, quiero que sepas algo. La única forma en que va a poder existir tu cuerpo es porque va a haber una mente. Y esta mente es la que se identifica con el cuerpo. Esta mente le llamamos ego. El ego es la mente-cuerpo unidos. Punto. Que se siente separado del otro. Pero aquí yo veo una parte muy importante. Aquí está el Hijo de Dios, por decirlo así. El Hijo de Dios, por decirlo así, el cual también puede ser esa comunicación, pero la comunicación directa es entre estos dos. Él podría sentirse como esto, pero no va a escucharlo tal cual, solo si quiere. Él no puede gritarle porque él le dice, tú eres libre. Cuando tú regreses a la fuente, cuando regreses a casa, por decirlo así, tú ya no vas a necesitar la asesoría o la comunicación por medio de este. Pero ¿cómo va a suceder eso? La única forma en que eso suceda es cuando este Hijo de Dios pueda distinguir que su cuerpo y su ego no son él. Tú no eres tu cuerpo ni tu ego. ¿De acuerdo? Tú eres otra persona con un espíritu que es el Hijo de Dios, que es ese espíritu, que es lo mismo que todo esto junto. Y ahí es donde no entra nuestra capacidad de razonamiento, porque todo lo queremos explicar desde la 3D. La 3D es este mundo dual. Aquí está. Este mundo dual, llamándole 3D, queremos explicarlo todo desde ahí, desde lo tangible y lo intangible. Y nuestra capacidad de entendimiento es muy corta. Pero cuando logras entrar y darte la oportunidad de leer este tipo de autores como Gary Reinhardt y otros más, ahora mismo estoy en un curso de milagros, el cual recomiendo muchísimo. Lee física cuántica. Te empieza a abrir la perspectiva de otras cosas. Y eso es como lo que me ha permitido a mí regresar a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es esta. Mi fuente es que hay cosas que no logro ver, que no logro, porque mi visión de cuerpo-mente solo veo lo que está aquí cerca. Sin embargo, dentro de mi intuición y mi capacidad como Hijo de Dios o como Espíritu Santo, puedo percibir desde aquí qué es lo que está viviendo mi pareja, qué es lo que está viviendo mis hijos, qué es lo que está viviendo la familia. Pero como estoy muy limitado por cuerpo-mente, entonces no logro ver más allá y se complica mi existencia. Empiezo a ver problemas donde no hay problemas. Empiezo a querer llamar la atención. Empiezo a tener un concepto de cuerpo-mente y empiezo a exigir respeto de los demás. Empiezo a querer tener mejores bienes. Empiezo a querer tener abundancia económica. Empiezo a querer tener mucha riqueza y a veces me puedo empezar a alejar realmente de la esencia de lo que es vivir. La esencia de lo que es vivir es esta trilogía o esta trinidad maravillosa en la cual tú experimentas esta vida sin el apego a lo material, sin el apego a la dualidad. Y es ahí donde entra la paz, y hay una paz mucho más profunda que puedes estar experimentando constantemente. Y esto es regresar para mí a la fuente, donde ahora sé que existe un Dios, porque lo experimento. Ahora sé y experimento el Espíritu Santo. Cuando yo no tengo la posibilidad de tener claro mi pensamiento, le digo, Espíritu Santo, te encargo de esto, te delego esta situación, e inmediatamente surgen claridad en mis pensamientos y surge como un milagro. Un milagro es un cambio de mi percepción y ahora digo, wow, no había visto esto. Y gracias a esto es que ahora puedo ayudar a mis clientes a tener ese cambio de percepción. Es como un milagro que les ofrezco a ellos y que ellos hacen. Gracias a que yo le pido, Espíritu Santo, ayúdame a guiar esta sesión a que suceda esto y a que tenga un cambio de percepción. Ayúdame en esta sesión a que suceda ese milagro, que es el cambio de percepción. El milagro es dejar de salir de la dualidad y pensar en el bien y el mal y verlo como algo distinto. Ese es el milagro. Ese es llegar a la fuente. Y a eso es a lo que invita un curso de milagros. Te recomiendo que lo lleves a cabo, que lo vivas y que lo experimentes. Y me encuentro en ese proceso. Ahora que estoy en un curso de milagros, fui a una sesión con coach Arcelia y me explicó que está leyendo un curso de milagros, que ella lleva 20 años haciendo esto, la claridad. Lo compartí con un amigo de ella ahí, un alumno de ella. Está súper padre esa plática.
Y me hablaron de que estaban llevando un libro. Primero quiero enseñarte el curso de milagros, la portada del curso de milagros. Lo traigo por todos lados y lo tengo hasta en mi Kindle, en mi celular con Kindle. Ya está bien usadito. Y voy en la 79, en la lección 79. Estoy leyendo un libro, el texto también, en la página 400. Leí ya el manual de psicoterapia, también leí el manual para el maestro, adicionales y todo. Entonces estoy súper clavado en esto. Me encanta lo que está pasando porque me estoy percibiendo desde otra forma, fuera de la forma. Ya no me estoy identificando tanto con la forma. Y ahora llega esto. En el Inter, en lo que estoy porque pues, a veces soy medio inquieto y me da por leer varios libros al mismo tiempo. Este libro de 2000 y tantas páginas se me hace muy atractivo. El solo tamaño es como que me dan ganas de hacerlo. Y bueno, voy a continuar acá. Te voy a platicar posteriormente cómo está yendo este tema. Te recomiendo que vayas a un curso de milagros. Te recomiendo que vayas a un guía, a un curso, a un grupo donde te enseñen cómo leerlo o hazlo tú solo. Como sea, no hay formato real como tal. Agarra el libro y en el prólogo te va a explicar cómo debes hacerle. Y si no, cómo se te salga. No debe haber una regla, no debe haber una forma tal cual. Simplemente ahí está. Y después también hay otros libros que también, gracias a Covadonga Pérez Lozano, es un libro de Yeshua, la vía del corazón. También esos libros están buenísimos, ¿va? Y pues bueno, te mando un abrazote. Gracias por ver estos videos. Si te late, suscríbete, compártelo. Y bueno, pues ahí estamos. Pásala chido.